Hola amigos del canal Ministerio de la Cruz, les saluda el pastor William Anduesa. Es siempre un placer el poder llegar a ustedes por medio de la palabra de Dios, las Santas Escrituras. En ocasiones estoy dando un curso sobre el libro de Gálatas o la epístola a los Gálatas, que es conocido por el mundo cristiano, el mundo académico, como el libro de la libertad cristiana. En muchas ocasiones, pasajes de la historia, la iglesia se ha metido eh, esclavizada, ya sea de un clérigo, ya sea de un pastor, ya sea de un obispo, un sacerdote, y ha sido llevada al legalismo, ha sido eh, metida en el sistema de salvación por obras, una doctrina que quita la paz que debemos gozar en Cristo Jesús, que nos quita la libertad, que nos quita el gozo de la salvación. Y creo que el libro de Gálatas es una bendición para nosotros, es una bendición para la iglesia. Lo que le ocurrió a la iglesia de Galacia hace más de 2000 años puede ocurrir a tu iglesia, puede ocurrirle a mi iglesia. Ninguno de nosotros estamos libres de ser llevados a la esclavitud, de que se nos quite la paz, que se nos quite la justicia de Cristo, que se nos quite el evangelio de la cruz para seguir un evangelio distinto o diferente. Por eso amo la epístola a los Gálatas. Ah, Pablo para mí es un académico, pero en el libro de Gálatas también se ve esos aspectos pastorales de Pablo, ¿no? De que él tiene en su espíritu, en su corazón, ese amor por estos hermanos que han errado, por estos hermanos que te han apartado del camino, que vienen creyendo un evangelio distinto. Entonces, si algún pastor, ministro está sufriendo porque su iglesia está metiéndose en el legalismo, sería bueno ir a los textos de Gálatas para tener libertad, para entender y visualizar nuestra mente y corazón en el mensaje de la salvación. Si usted está contento y les está ayudando en su vida espiritual, los estudios que estoy dando de Gálatas, no duden en escribirme. Si yo hago mucho tipo de estudios, tenemos temas proféticos, hemos estado estudiando el libro de Daniel, pero también me dedico a esta parte de enseñar el Evangelio entre las personas de nuestro canal. A la misma vez, reiteramos nuestra invitación a que usted sea parte de nuestro canal. Queremos llegar hasta el otro año a 10.000 suscriptores. Ayúdanos, apóyanos. Si tú todavía no te has suscrito al canal, suscríbete, haz tus comentarios, comparte nuestro canal con tus amigos y seres queridos. Estoy seguro que va a ser una bendición para su vida y usted va a crecer espiritualmente. Hoy nos toca el verso 2. Dice lo siguiente, Gálatas 1, el verso 2. Todos los hermanos de este lugar se unen a mí para, para enviar esta carta que escribo a las iglesias de Galacia. Todos los hermanos que están conmigo me respaldan. Es- Estos hermanos están conscientes de lo que le está ocurriendo a los de Galacia. Y todo lo que voy a escribir tiene el respaldo y el apoyo de estos hermanos. Es decir, que Pablo no andaba solo, ¿no? Había un grupo, un gran movimiento de personas creyentes en el Evangelio de Jesucristo que respaldaban el ministerio del apóstol Pablo. O sea, esta parte de aquí del verso 2 no está escrito para llenar espacio, no es porque es un cumplido que él está haciendo a los hermanos de Galacia. Este pasaje, el verso 2 tiene su razón de ser. Y aquí en este pasaje es donde se inicia el rescate para estos hermanos que están en las garras del legalismo, en las garras del sistema de salvación por obras. Aquí Pablo está poniendo su estampa, ¿no? Está hablando de su autoridad, de su llamado, pero que esa autoridad que él tiene, también la iglesia lo respalda. O sea, que Pablo no es un llanero solitario,
No es un predicador que anda de un lugar a otro sin tener un equipo de trabajo. Él no anda solo. Si bien es cierto, en el verso anterior, en el capítulo 1, el verso 1, habíamos visto que Pablo había mencionado que él era apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y Dios Padre que lo resucitó de los muertos. Es decir, si bien es cierto que Dios lo llamó a Pablo, lo eligió para ser predicador entre los gentiles y también lo capacitó, eso vamos a ver en el verso 11, que el evangelio que predica Pablo no lo aprendió de Pedro, no lo aprendió de Juan, no lo aprendió de Santiago, no lo aprendió de la iglesia cristiana, sino que el mismo Señor fue su maestro. Y también en cuanto a su llamado, Jesús mismo lo llamó, no esa autoridad de ser apóstol, no se lo dieron los apóstoles. No es como Matías, ¿se acuerdan cuando para reemplazar a Judas, nos dice el libro de Hechos, que ellos echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y él fue contado entre los 12? No, al que Dios llamó no fue a Matías. Eso fue obra humana. Los apóstoles quisieron buscar un reemplazo y escogieron a Matías, pero Matías es un apóstol que salió desapercibido, ¿no? No es mencionado más, sino solo en aquella ocasión del voto. En cambio, el apóstol que se mueve en todo el Nuevo Testamento y que escribió muchos escritos es Pablo, él es el apóstol número 12. De hecho, no hay más apóstoles, ¿no? Cuando uno ve Apocalipsis, los muros de la ciudad, no de la Nueva Jerusalén, tienen el nombre de los 12 apóstoles. Y estoy seguro que ese apóstol número 12 es, es este apóstol Pablo, el evangelista de Occidente, el evangelista de los gentiles. Ha sido llamado por Dios. Ah, pero en este verso que estamos mencionando, él dice, todos los hermanos de este lugar se unen a mí para enviar esta carta que escribo a la iglesia de Galacia. Imagínense los hermanos que formaban el gran equipo del apóstol Pablo, que eran muchos. Cuando Pablo comenzó a redactar esta carta, los hermanos sabían de la carta que Pablo iba a enviar a Galacia. En cada aspecto que hay de esta carta, hay un grupo humano, creyentes en Cristo Jesús, que apoyan el ministerio de Pablo. ¿Sí? Él no anda solo. Es como su servidor. Yo no soy un predicador solo. Me debo a una iglesia que respalda mi ministerio. Hay una iglesia que ora por mí. Hay una iglesia que sustenta mis gastos. Hay una iglesia que me da un campo, un lugar para predicar, para exponer. A mí me va bien, siempre he dicho, porque la iglesia ora por mí. Y yo amo a la iglesia, somos una familia grande de creyentes en Cristo Jesús y ellos me dan el respaldo para seguir trabajando entre muchos creyentes o formando, estableciendo nuevas iglesias. Este apóstol, el paladín de los gentiles, el precursor, el líder de los gentiles, Pablo, no está solo. Yo les decía que esto no está un espacio por llenar. Había la mención que Pablo era un donadie, que Pablo no tenía el respaldo de ninguna iglesia, que era un predicador itinerante, un predicador ambulante, ¿no? Que se le ocurrió locamente un día cambiar de ser fariseo a cristiano, pero él no había recibido ninguna autoridad. Es decir, no tenía respaldo de gente, no tenía respaldo, él andaba solo. Y esto decían los judaizantes en las iglesias que iban, no, Pablo no es ninguna autoridad, los de Jerusalén son la autoridad. Eso vamos a ver en el capítulo 2. Los de Jerusalén son la autoridad, Pedro, Santiago, y son las columnas, los baluartes. ¿Quién es este? Él no comió con el Señor Jesús, él no participó de la última cena, él no escuchó las parábolas de Jesús, él no estuvo en el huerto del Getsemaní, él no vio a Jesús en la cruz, él no estuvo en la resurrección, no forma parte del apostolado.
nadie le hace caso. Y con esto querían pues eh, ah, tratar de socavar la obra que Pablo estaba haciendo entre las iglesias. Por eso este pasaje bíblico menciona a los Gálatas y todos los hermanos que están conmigo a la iglesia de Galacia. Es hermoso cuando una iglesia apoya a su pastor, porque ese pastor se siente respaldado y de esa manera el trabajo se viabiliza, se puede hacer mejor. Los hermanos sabían de esta carta, entendían el problema que estaba pasando en Galacia, sabían de los judaizantes y cómo ellos estaban siguiendo un evangelio diferente. Aunque Pablo es el que escribe esta carta, él es el que arma estos argumentos, ¿no? El que organiza esta carta, pero hay todo un grupo de creyentes que oraba también por los Gálatas y que estaban de acuerdo en que en esta carta pueda llegar a estos hermanos para que a la hora de leer la carta ellos puedan ser concientizados y vuelvan a la fe, vuelvan a la libertad, vuelvan al camino de la gracia o al camino a la gracia. Porque esta es la finalidad de esta carta, que estos hermanos galacianos vuelvan a la verdadera fe, vuelvan a Cristo, vuelvan al camino de la gracia, vuelvan a la sola fe, vuelvan a la sola escritura, vuelvan al solo Cristo, vuelvan a la sola gloria de Dios, que ese es el mensaje. Después de eso no hay más. Los falsos cristianos o judaizantes le añaden más cosas al evangelio y así la terminan distorsionando. Así que me gusta estas palabras del apóstol cuando dice: todos los hermanos de este lugar se unen a mí para enviar esta carta que escribo a las iglesias de Galacia. No, Pablo no escribe a una sola iglesia. En Galacia era una provincia romana donde habían muchas iglesias. Hay una provincia que estaba en Galacia y donde había muchas iglesias. O sea, no solamente una iglesia se estaba desviando de la fe, sino un sinnúmero de iglesias, que no nos dice la cantidad, pero por el plural sabemos que eran varias iglesias que estaban en esa provincia. Algunos dicen que los galos vienen de Francia. Bueno, hay todo un estudio, porque yo no quiero meterme en ese campo, porque quiero rescatar, ¿no?, el deseo paulino y de la iglesia de volver a llevar a estos hermanos a la verdadera fe. Si te está enchufando en este tema, te invitamos a seguir viéndonos en nuestra próxima clase bíblica, donde estudiaremos el verso 3. Espero que este tema te haya ayudado a enriquecer tu vida espiritual y que si de pronto te estás desviando del Evangelio, que nuestro estudio te ayude a volver al Evangelio, a volver a Jesús. Un abrazo y no te olvides de compartir nuestro programa, nuestro canal con tus familiares y de suscribirte al canal. Muchas bendiciones. Chao, chao.